Muy bien. El peor horario para un taller, ¿no? A mí me va igual a mí. No sé quién escogió esto. El Rainer debe haber sido, ¿no? Poner un taller a las 2:30. Ahora sería un café o una siestita o algo. Bueno, vamos a ver. Vamos a trabajar un poco juntos. Me falta ese Miguel. Sin Miguel aquí no seríamos nada. Bueno, no, un poquito sí, pero no tanto. A ver si pasa. Sí. Ya. Antropología bíblica. No lo voy a hacer como un seminario. La idea no es un taller de antropología académico acerca de lo que es la antropología con todos los pasos que normalmente se toman en la antropología. Ahí les recomiendo, tienen que o visitar otro taller, ya un seminario o un buen libro. Esa no es la idea, nos faltaría tiempo. Solamente el primer área de la antropología, ya les voy a decir lo que es la antropología, y solo un área sería mínimo 10 talleres. Entonces no podemos hacer eso. Lo que voy a tratar es de combinar un poquito lo que es la antropología junto con la idea de la consejería, entender algunas pautas que la antropología nos puede enseñar para el uso en la consejería o para el uso general en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, y también cuando conversamos con otras personas. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Y otra vez tengo el bosquejo. Si me ayudas a repartir, es solo el bosquejo. Algunas cosas le doy más detalle, otras cosas voy a saltar, pero ahí un poquito tienen la guía de los temas, ¿sí? Así que tengan eso en cuenta. Ahí pueden tomar apuntes. Si algo cambia o varía es porque verdaderamente no puedo seguir punto a punto como está ahí. Sería demasiado tiempo. Y algo importante, mañana va a haber Antropología 2. Ahí vamos a ir incluso más al detalle de lo que es la identidad humana, todas esas cosas que tienen más todavía que ver con la consejería. Ustedes, si quieren, pueden venir a la segunda parte. Si es que no quieren, yo me enojo, pero bueno, no, tienen toda la libertad de cambiar. Si es que alguien pregunta, la segunda parte sí es diferente, pero no tienen que... ¿Van a faltar copias? Bueno, después hacemos más. La Negi que haga unas más y ya están haciendo. Denles, miren juntos que ya vienen más. Y la segunda parte, no tienen que haber estado en la primera para escuchar la segunda. Así que si alguien pregunta o dice eso, pueden decir no hay problema, es separado. Para ustedes va a ser más fácil entender algunas cosas porque ya tienen la base, pero se puede escuchar la segunda sin la primera. ¿De acuerdo? Ya. Entonces vamos ahora a ir a lo que es la antropología bíblica. La antropología bíblica. Decimos antropología bíblica porque la antropología tiene también variaciones. Hablamos, por ejemplo, de la antropología social. Ahí ya se trata mucho más de todo lo que tiene que ver las relaciones humanas que hay. Tenemos antropología intercultural. Entonces hay algunas variaciones de ella, pero nosotros vamos a la Biblia y preguntamos lo siguiente. El término antropología proviene del griego y está formado por las palabras antropos y logos. Antropos es el ser humano y logos el estudio o conocimiento. También en griego puede ser logos la palabra. ¿Sí? Por eso en Juan 1, cuando dice al principio estaba la palabra, ahí dice estaba el logos. Pero en general este término tiene que ver con estudio o conocimiento. Entonces la antropología es nada más que el conocimiento del estudio del ser humano. Es lo que es la antropología. Antropos, humano, y logos, estudio, conocimiento, y junto es eso. Entonces queremos preguntar, ¿qué dice la Biblia acerca de nosotros? ¿Y por qué es importante eso? ¿Y por qué es importante para la consejería? ¿Por qué es importante en la iglesia? Porque tenemos que entendernos, tenemos que saber por qué somos como somos, por qué nos movemos como nos movemos, por qué hay los deseos como los tenemos, de dónde viene todo eso, qué es lo que forma el ser nuestro. Y tenemos que entender eso, y los que dan consejería o los que hablan con otras personas acerca de la fe o de los problemas de la vida, lo que sea, es bueno saber, ¿y por qué piensa el ser humano como piensa? ¿Por qué siente como siente? ¿Qué es la base?
Y aunque todos somos diferentes, tenemos mucho en común. Tenemos más en común de lo que nos diferencia. Y lo más profundo del ser humano lo tenemos todo en común. Eso hay que aprender. Lo que más varía es la superficie. Lo más profundo es muy en general y tenemos todo en común. ¿Sí? Solamente que ya en la superficie es diferente. El color de piel, ¿no? Yo tan pálido con mi rostro pálido que soy yo. O también puede ser cosas culturales, ahí hay muchas diferencias, pero en la profundidad no. Y cuando hablamos de la antropología bíblica, buscamos esas profundidades para entender bien por qué hablamos como hablamos, por qué actuamos como actuamos, por qué somos como somos. Así que eso es lo que es la antropología. ¿Claro? Ya sabían eso, ¿no? Entonces, ¿para qué vienen acá? Si ya saben, Eli, ya has escuchado eso 10,000 veces, ¿o no? 10. ¿Cómo? Lo que viene después, no, y quién sabe. Bueno, vamos a ir a la primera parte. En total son 3 partes. Creo que vamos a poder hacer ahora 2, tal vez. Depende de si escuchan rápido o despacio. Eso vamos a ver. Si vamos a lograr una seguro, tal vez 2. Y vamos a ver por dónde avanzamos. ¿Hasta qué hora es, Enrique? ¿Hasta las 3:45? 1:15, ya. Uy, pobrecitos, vamos. Vamos rápido entonces. Entonces vamos a la parte 1 y vamos a un poquito hablar acerca de el origen y la determinación del ser humano. ¿Sí? El origen y la determinación del ser humano. Yo sé que podemos responder eso rápidamente, pero yo quiero enfatizar un poquito, ir más a lo profundo y preguntar qué de eso es importante para entendernos mejor a nosotros mismos y a la persona que viene tal vez para pedir consejería. Entonces lo primero es, y es bien importante ver que somos creación, el ser humano como criatura, somos creación. Y ahora viene algo muy importante. Dios es el creador, el hombre no es creador. Y usted me va a decir, lógico. Pero esto es muy importante para que el ser humano, para que nosotros, para que persona, por ejemplo, que viene a consejería y pide ayuda, entienda una limitación importantísima. La diferencia grande en todo el universo, en todo es, ahí está el creador y todo lo demás es creación. ¿Sí entienden? Así que Dios no es solamente creador, sino que es el único creador, porque no hay nada más que no haya sido creado. Todo lo que existe al lado de Dios es creación. Solo Dios no es creación. Eso hay que tener en cuenta. Algunos ya lo han escuchado seguro también de mí, pero por ejemplo, algunos ponen a Satanás, a los ángeles al mismo nivel de Dios. No, todo es creación. Todo el mundo invisible que le llamamos es creación. No tiene la misma característica que nosotros. Y entonces significa que nosotros no somos creadores. No podemos hacer algo de la nada. Y esa es una diferencia muy importante. Y es una diferencia muy importante también para el ser humano que, por ejemplo, viene a pedir ayuda. Hay una limitación que es súper importante para cualquier cuestión de la vida y para cualquier cambio en la vida. ¿Se entienden? Entonces, un cambio que sea esencial tiene que ser hecho por el Creador y no por la creación misma. Nosotros no podemos cambiarnos y un ser humano no puede cambiar al ser humano. Verdaderamente cambiar. El cambio tiene que venir de aquel que es el único que es creador. Nosotros podemos hacer cosas, pero todo partiendo de lo que el Creador ha puesto a disposición. No hay otra forma de hacerlo. Es una limitación súper importante que tengamos eso en cuenta. Así que lo único que es creador es Dios. Aparte de Él, todo es creación. Y eso en todas las esferas de lo que es la creación. Lo visible, lo invisible, lo que tiene, yo qué sé, más tiempo en existencia o lo que tiene poca existencia, no importa. Todo es creación. De aquí también viene algo que vamos a ver después, pero ya les voy diciendo, y es de que hay una diferencia muy elemental entre la eternidad de Dios
y nuestra eternidad como cristianos, que tenemos vida, decimos que tenemos vida eterna, ¿no? En verdad está mal eso. No, hay que definir bien. Eterno solo es Dios y no puede haber nada más. ¿Por qué? Porque lo que es eternidad es que no tiene comienzo y no tiene fin. Y nosotros siendo cristianos tenemos comienzo aunque no tenemos fin. Entonces en verdad no somos eternos. ¿Sí entienden? Y eso demuestra nuevamente que hay una diferencia de calidad grande entre Dios y nosotros. Él es creador, nosotros creación. Él es verdaderamente eterno y nosotros somos eternos, entre comillas, si seguimos a Cristo. Entonces hay que eso entender muy bien. Porque esa limitación conlleva a un término muy importante y si un ser humano no entiende eso, va a ser muy difícil ayudarle. Y es que necesitamos una porción muy grande de humildad cuando hablamos de nosotros. Humildad, no humedad, humildad. ¿Sí? La humildad de saber quiénes somos en comparación con Dios. Muchos problemas éticos de hoy en día, muchos problemas que tenemos donde hay muchas discusiones, también en cuanto a la verdad bíblica, la teología, la crítica a la Biblia tiene que ver con que se ha perdido esa humildad. Y nos hemos olvidado de que somos creación y no creadores. Nos ponemos a la par con Dios, el ser igual a Dios, ¿sí lo conocen de Génesis? ¿Sí? El ser igual a Dios nos hace perder esa humildad que nos pone a par con Dios y empezamos a buscar explicar el mundo como si fuéramos nosotros los creadores. Y eso es un problema muy grande que en muchos temas de la consejería surge, aunque no estemos hablando de ello, pero ahí surge eso, el ser igual a Dios. Eso ha sido el problema desde un comienzo en la caída, ¿sí o no? Y por eso, perdón si enfatizo tanto este punto, pero es clave. Eso es clave. Nosotros no somos creadores ni tanto, sino que Dios solamente es creador y todo lo demás es creación. También el universo, las estrellas, los animales, los alemanes, todos creación. Ya. Y ahora ahora les voy a dar una pequeña lección que es, yo sé que no todos van a coincidir conmigo en los que les voy a decir ahora, lo voy a repetir después otra vez para que lo entiendan bien, pero ya les voy a retar un poquito. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Les voy a retar un poquito en lo que han escuchado tal vez hasta hoy y les voy a tratar de mostrar algo diferente. Y es algo de lo que yo estoy completamente convencido, no 100, sino un 500, 1000%. ¿Sí? Hoy en día en las iglesias, yo creo que en 99% de las iglesias, tal vez por no reflexionar tampoco demasiado, totalmente, teológicamente el tema, y por alguna enseñanza de autores y maestros muy importantes y muy conocidos, se ha determinado el por qué hemos sido creados de la siguiente manera. A ver, ¿ustedes qué han escuchado? ¿Por qué fuimos creados? ¿Cuál es la razón de nuestro existir? ¿Cómo? Para adorar a Dios. ¿Han escuchado eso ya? ¿Sí? Somos creados para honra y gloria de Dios, para adorar a Dios, para alabar a Dios. No se asusten, pero yo eso no coincido. Perdón, ahora sí ya me están mirando. Ahora ya no vienen en mi taller ni hoy ni mañana. Yo no coincido. No veo eso. Yo no lo veo eso desde un comienzo. Ni en el texto bíblico. Podríamos hablar del texto bíblico, en especial Génesis 1 al 3, antes de la caída, no encuentro nada de eso, perdón. Y después también, si trazo una línea grande, me voy a dar cuenta que no es ese el énfasis primero que hay, sino que el énfasis que encuentro en la Biblia es de que nos muestra que somos creados por Dios como seres relacionales con 3 dimensiones de relación. 3 dimensiones, no solo una. Somos seres relacionales, por eso tenemos nuestro físico, nuestras habilidades siempre tienden a ser relacionales. ¿Para qué
¿para qué voy a tener una boca si no soy un ser relacional? ¿Sí me entienden? ¿Y para qué una boca y oídos si no soy un ser relacional? Entonces Dios crea al ser humano como ser relacional y le da 3 esferas, 3 dimensiones, llámenle como quieran, en las que eso se debe ver. Yo creo que ahí está el propósito del ser humano. Y las 3 son la relación con Dios, la relación con mi semejante, mi prójimo, como digan, el otro ser humano, y la relación general con la creación. Estas 3 esferas, estas 3 dimensiones son el propósito de por qué fuimos creados. Yo soy bien cuidadoso, yo podría decirlo hasta con una punta más fuerte todavía, y siempre me cuido un poquito para que no choque demasiado lo que estoy diciendo, pero yo creo incluso que hemos proyectado en parte un poquito a nosotros mismos, hemos proyectado a Dios en nosotros mismos, el de tener como una forma de egoísmo, de que siempre es el otro se enfoque en nosotros. Por favor, no me entiendan mal, yo no estoy diciendo que no se trata de alabar a Dios o de darle honra y gloria a Dios, eso claro que sí. Pero eso es muy generalizado y no da exactamente al punto de la creación. Cuando Dios nos crea en relación con Dios, con sus semejantes, con la creación, y las 3 cosas juntas son las que a la final sí dan honra y gloria a Dios. Pero la mente de Dios era, por ejemplo, que en el jardín de Edén, Dios se va, porque en la noche cuando ya se ponía un poquito más fresquito el aire, venía a visitar a Adán y Eva, y mientras tanto, Adán y Eva deberían tener una relación, y en eso se gustaba Dios, en eso se gozaba Dios. ¿Sí entienden? Entonces, Dios no es solamente creó y dijo, ¿saben qué? Además de los ángeles que siempre están volando alrededor mío y me dicen aleluya y me dicen santo, 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 voy a otros 7 billones más de personas que hagan lo mismo. No, eso no creo que fue la intención de Dios. ¿Están captando lo que quiero decir? Otra vez, no resto eso, que claro, a la final conlleva a adoración o alabanza, cuando el ser humano le reconoce, cuando este mundo está bien, lógico, pero esa no es la finalidad. La finalidad es relacional. Y siempre con estas 3 esferas o dimensiones. Y cuando falta una de ellas, ya no funciona. Ya cuando falta una de las 3, estamos viviendo fuera de la determinación de Dios en la creación. Por ejemplo, el no cristiano, el no creyente, falla, puede cumplir 2 de ellas, pero falla en una. ¿Por qué? Falla en la relación con Dios. Pero puede tener una relación mejor que nosotros con sus semejantes y con la creación. ¿O no? Yo conozco gente que trata mejor a sus familias que incluso yo. Son bien buenitos. ¿Sí o no? ¿Usted no conoce a nadie? ¿Todos los incrédulos son malos? Yo conozco gente que cuida mejor este mundo que yo. Y yo soy cristiano. ¿Ustedes también? Entonces, ellos pueden cumplir incluso los 2 demás, pero les falta una. Pero a nosotros nos puede pasar lo mismo. Que nosotros cumplimos la una porque es lo que siempre nos han predicado. Lo más importante es tu relación con Cristo. Momento. Yo creo que está mal decir lo más importante es. Sino que la relación con Cristo, la relación con Dios, es una parte fundamental del propósito del para qué fui creado. Pero otra vez, el jardín de Edén no tenía una plataforma para tocar alabanza. Sino que el jardín de Edén estaba preparado para tener relación con Dios cuando Él venía, con tener relación con el otro ser humano, en este caso, ya ejemplando el matrimonio fuertemente, pero también con la creación. Ya mismo les voy a mostrar más de eso. Pero ¿sí captan la idea? Y cuando falta una de ellos, estamos fallando al propósito que tiene Dios con nosotros
porque para eso fuimos creados. Ya cambia el asunto un poco, ¿no? Es que lo más importante, si tienes la relación con Dios, todo está bien. No. Hay cristianos que tienen o aparentan tener una buena relación con Dios y están peleados con toda la iglesia. A mí no me cuenten que eso es el propósito de Dios, por favor. Sino que Dios en esta vida, y voy a decir también así, es que con eso se ve mucho más la creatividad verdadera de Dios. La creatividad del Creador se muestra también en el propósito que Él pone en su creación. Y cada parte de la creación tiene un propósito. Y lo que nos diferencia de todo lo demás creado es exactamente esto. ¿Sí? Vayan pensándolo un poquito. Se puede hablar mucho más de ello. Ya mismo vamos a ver un poquito más. Pero eso para mí es súper importante tener en cuenta. Eso. Primero, esa distinción de calidad total. El ser humano no es creador, es creación. El ser humano puede vivir eternamente, pero es otra clase de calidad de eternidad que la que tiene Dios. No es lo mismo, no llega a ser nunca lo mismo que Dios. No lo fue, no lo es, ni lo será, jamás. Ni en la eternidad seremos igual a Dios. Porque el ángel va a pasar, cuando estamos demasiado altitos se nos suben los humos, dicen aquí, ¿no? Va a pasar un ángel, nos va a dar con su ala una bofetada, va a decir, cuidado, que tú tienes un comienzo. Entonces es lo primero. Y segundo, esto del propósito. Bueno, somos criaturas limitadas. ¿Qué significa? Y voy a enfatizar un poquito más todo eso, que Dios es todopoderoso y trasciende tiempo y espacio. Es imposible describir a Dios en todas sus en todos los atributos, en todas sus habilidades, capacidades y en lo que Él mismo es. Esencialmente, es imposible decirlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que, aunque se refleja en la creación, no llega nunca a la realidad. Entonces, en la creación vemos un reflejo. Cuando hablemos después de imágenes y semejanzas, así, ¿no? Es un reflejo, es algo que nos ayuda a entender, pero que no nos describe totalmente la diferencia nuestra con Dios. Todopoderoso, trasciende tiempo y espacio, está fuera del alcance nuestro, también el alcance del que podamos pensar. Ahora quieren otro término un poco teológico que tiene que ver con antropo. Hay otro término teológico que se llama antropomorfismo. ¿Han escuchado? Antropomorfismo. Antropo, ser humano. Morfismo, ¿cómo? Cambio, forma. Antropomorfismo significa Dios se presenta a nosotros para que podamos captar un poquito de lo que Él es en forma de ser humano. Y eso es el antropomorfismo, forma ser humano. Dios se presenta a nosotros como si fuera uno de nosotros, en sus atributos, en su manera de ser, incluso en forma física. Dios está mirando desde el cielo. Eso es un antropomorfismo, para que podamos entenderlo. Entonces, también en eso, en la consejería, cuando nosotros mismos estamos pensando acerca de nuestra vida, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Dios en una forma muy limitada, porque si no, no podemos hablar de Él. Es imposible. No lo podemos. Pero sí, eso es importante, es un reflejo, es como si fuera un dibujo, un primer dibujo, un ensayo, para que tengamos una idea de con quién estamos tratando. El hombre es una criatura limitada por el tiempo, el espacio y por su creador. Es muy importante. Muchas veces yo escucho que se habla de la limitación en el tiempo y el espacio, pero no es todo, sino que es una limitación en tiempo y espacio y porque hay un creador y el creador determina lo que soy y lo que hago. ¿Por qué es importante eso?
Porque el no cristiano va a decir, igual que nosotros, somos limitados en espacio y tiempo. Y si espacio y tiempo cambian, o si nosotros somos capaces de alguna manera controlar, aunque sea en parte, espacio y tiempo, ya somos Dios. Pero no, porque es espacio, tiempo y creador. El creador sigue siendo el que está encima mío. Y ahí sí que no puedo llegar. ¿Sí? Entonces los que dicen vamos a encontrar la forma de vivir más tiempo, vivir por siempre. Incluso eso, si se lograría, digamos que se lograría una vida eterna en este mundo, que debe ser horrible. Pero digamos que se lograría, seguiríamos siendo limitados porque no somos creadores. ¿Sí les interesa lo que estoy diciendo? ¿O no? No mucho. Kelly, más o menos. Yo sé que es un poco, pero yo quiero un poco retarles a pensar un poco más allá. Y créame, esto es algo súper importante porque el ser humano se ha olvidado de esto y por eso rechaza a Dios. Y no se da cuenta que al rechazar a Dios está rechazándose a sí mismo. Eso no se da cuenta. Por eso hay que entender esto para otra vez juntar lo que es el ser humano, lo que somos nosotros y Dios. Y entender por qué es necesario que lo juntemos. ¿Sí? Así que la realidad en la que vivimos es que nacemos en un mundo predeterminado y que tenemos que aceptar. Es interesante, ¿no? El ser humano quiere ir a la luna, quiere ir a Marte y a miércoles también. Quiere escaparse de este mundo predeterminado, pero no sabe que ese también está predeterminado. La luna no es luna por casualidad, sino porque Dios la hizo luna. Entonces nacemos en un mundo que es como es y aquí nos toca estar. Y de un lado puede ser una frustración muy fuerte, y lo es muchas veces, y en la consejería es eso, casi siempre lo que viene la persona a decirnos, ¿sabes qué? Estoy en un mundo predeterminado y no sé cómo salir de él. Eso es esa es la base, la pregunta básica de la consejería. ¿Sí o no? Por ejemplo, el que tiene problemas en su matrimonio. Viene y está diciendo, estoy en un mundo predeterminado, que es el matrimonio, y no funciona, y no sé cómo salir de eso. Es eso. Y eso tiene que ver con la creación en general, pero con todo lo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestro mundo, eso es. Y vivimos bajo más premisas predeterminadas de lo que a veces pensamos. Mucho más. Porque ustedes han nacido aquí en Ecuador, ¿sí o no? Yo en Argentina. Yo soy campeón del mundo, ustedes no. Y ríanse, y perdón si les digo eso, pero quiero mostrarles eso, de que somos creados dentro de un mundo predeterminado, y no solamente dentro de un mundo predeterminado, sino también dentro de ese mundo, en un marco predeterminado que determina mucho de lo que somos. Aquí lleva todo eso, y espero que se den cuenta, es contundentemente claro que se trata de que el ser humano, si deja de ser humilde en lo que piensa de sí mismo, nunca va a ir más allá de lo que es. Se va a quedar siempre atrapado en eso. Y es por eso importante conocer eso. De pronto, si hay alguna pregunta, si es buena, la pueden hacer. Si es mala, no. Pero si es buena, pueden hacer alguna pregunta. ¿Está hasta ahí más o menos claro? ¿Sí? ¿Captaron la idea? 3 lo captaron, los demás no sé. Enrique, ¿no habrá un buen siervo por ahí? Damos un buen siervo. Vamos. El saber que somos creación y no creador, que venimos a un mundo predeterminado, el saber que en verdad lo único que podemos hacer es ser humildes, porque no podemos ni hablar de Dios como Dios es, nos da esa responsabilidad ante el Creador.
Y esa responsabilidad es, por ejemplo, una relación directa. El hombre es responsable ante Dios. Significa que aunque el hombre diga yo no quiero una relación con Dios, tiene una relación porque es creado por Dios. ¿Captan la idea? El ser humano puede decir yo no quiero relación con Dios. Incluso puede decir yo no creo en Dios. Y Dios dice no importa, pero yo te creé, tú eres responsable. Entonces, esto de nosotros tener una responsabilidad ante Dios relacional no depende de lo que creemos o no creemos, sino es una verdad básica. Porque somos creación de Él. Y eso es otra vez algo que el ser humano ha perdido. Es una altivez humana el decir que no quiere, no tiene una relación con Dios. Porque ¿cómo puede el creado rebelarse contra el creador? Y ahí estamos muy cerca en una de las cuestiones más importantes de la antropología, y es el pecado. Acaban de escuchar una palabra que dije, rebelarse, revelación, ir en contra de. Y ahí es donde está la semilla del pecado. Entonces, el hombre es responsable ante Dios por ser creación. Que quiera o no quiera, que crea o no crea. Es responsable. Segundo, y es lo bueno, que Dios se preocupa por cómo viven sus criaturas. Él no dice, bueno, no me importa. El creador tiene una relación con su creación y sigue teniéndola. Y ahí den gracias a Dios que no soy yo el creador, porque yo ya hubiera explotado este mundo 10 veces. Pero Dios no lo hace, sino que Dios tiene esa relación y se preocupa de qué es lo que pasa en este mundo, cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo va adelante. Es preocupación para Dios. Y ahora, no quiero decirlo porque no es el tema ahora en ese momento, pero sí, entre paréntesis puedo decirle, y eso se basa, gracias a Dios, en amor. Porque si se basaría solo en poder o solamente en justicia, eso sería malo para nosotros. Cierro el paréntesis. Pero sí, Dios se preocupa de cómo vivimos nosotros nuestra vida en este mundo. No le es igual. Y por eso Él, durante la historia de todo el mundo, ha estado infiltrándose en este mundo de diferentes maneras. Y la manera más objetiva fue Cristo. ¿Sí? Porque se preocupa. Y como Él es el creador, nosotros la creación, Él otorga principios para su orientación. Por ejemplo, las leyes del Antiguo Testamento. Él dice, vivan así para que funcione su vida en este mundo predeterminado. ¿Saben qué? Nosotros no podemos cambiar el mundo para que sean otros los principios y valores que sirvan en este mundo. ¿Tienen esa idea? El ser humano quiere eso. El ser humano quiere cambiar los principios y valores que Dios ha dado. Pero no funciona, ¿por qué? Porque los principios y valores que Dios ha dado son los que hacen funcionar este mundo y sin ellos no funciona. Ahí está. Ahí está la clave. Entonces no funciona. Y hay muchos sistemas que han sido inventados y que el que lo compra o el que lo tiene quiere cambiar la forma de cómo funciona y lo daña. No se puede. Entonces Dios ha puesto principios de orientación para que en este mundo predeterminado, con toda humildad, el creado pueda vivir. Ahí está. Y eso es lo que el pecado ha dañado. O lo que no quiere. O lo que cree saber mejor que Dios. Ahí estamos. Ahí es donde es la rebelión y la caída del ser humano. Y Satanás, lo mismo. Y Satanás le mete eso en la cabeza al ser humano. Esa es la caída. Cuando esto ya no se reconoce, sino que tratamos de ser independientes de Dios. Ese es el problema del ser humano. Aunque no lo crea, pero ese es el problema. ¿Estamos bien hasta ahí? Kelly, ¿es buena la pregunta?
Bueno, vamos, dale, duro, pero habla duro. Sigamos un poquito más. Sigamos un poquito más para ver por dónde más. Al principio para mí lo vemos. Dios le da mucha libertad. Es el punto antes de la caída que a mí siempre me sorprende mucho. Es justamente cuando dice, y Dios vino al atardecer cuando ya estaba fresquito el día, ahí viene a visitarles. Significa que les dejó, de mañana a tarde les dejó solos. Les dejó ellos vivir la vida y dentro de ello la relación y dentro de ello tomar decisiones. ¿Cuándo vamos a dormir? ¿Cuándo vamos a comer? ¿Cuándo vamos a esto? ¿Cuándo vamos al otro? Ahí ya está eso. ¿Por qué? Porque Dios no es el que pone las pilas y el aparato empieza a funcionar. Ahí ya está esa base. A veces vemos, yo creo que muy poco, la creación antes de la caída, porque tenemos muy poco texto, pero ese poco texto nos explica muchísimo, si lo miramos bien mirado. Entre ellos lo que dije antes, que nos muestra otro propósito del que siempre nos enseñan. Un propósito mucho más diverso, mucho más creativo de lo que muchas veces nos enseñan. ¿Más o menos? ¿Por qué la antropología? ¿Por qué pensar acerca del ser humano? Porque el ser humano tiene 3 preguntas fundamentales. Las tiene a veces más, a veces menos, a veces 1, a veces 2, a veces las 3. Pero estas preguntas siempre las tiene el ser humano, que es ¿de dónde vengo? ¿Para qué vivo? ¿Y hacia dónde voy? Ahí busca siempre la respuesta. ¿De dónde vengo? ¿Para qué vivo? ¿Y hacia dónde voy? La filosofía busca respuestas a estas 3 preguntas. La formula más complicadas, pero en la base, en el centro de la filosofía están estas 3 preguntas. Todos los sistemas filosóficos tienen en su base la búsqueda y a veces también una respuesta a estas 3 preguntas. Y dentro de ellas, mucho más. Si dice ahí, ¿para qué vivo, por ejemplo? Ahí sí, ya viene el tema no solamente de que, bueno, vivo aquí para estas 3 relaciones, sino vivo aquí para, y ahí viene familia, trabajo, muchas cosas. ¿Se entienden? Entonces, todos los sistemas filosóficos, explícitamente o no explícitamente, dan respuesta a estas 3 preguntas. Significa que el ser humano está tratando de buscar, fuera de Dios o sin Dios, una respuesta sistemática y redonda a su existir. ¿Claro? Está muy complicado, me dicen, o si está muy fácil también me avisan nomás. Pero creo que es importante entender eso. El ser humano sin Dios tiene que encontrar un sistema redondo, significa que funcione, de respuesta a estas 3 preguntas. O, hay otra cosa más, o tiene que darse por vencido en una o más de ellas. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. La antropología bíblica nos da respuesta a las 3 preguntas esenciales del ser humano. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Y a dónde vamos? Y por eso es tan importante. Y por eso es importante que también en la consejería, el consejero, el que va a hablar con una persona, tenga claridad en cuanto a estas 3 cosas, porque una gran parte, si no todas, de las preguntas que vienen en consejería, comienzan ya con la pregunta ¿de dónde vengo? Y la pregunta ¿de dónde vengo? Se podría también formular así, estén atentos, se podría decir, no solo de dónde vengo, sino ¿qué es lo que determina el lugar de donde vengo? ¿Me entienden? ¿De dónde vengo? De Dios. Y si vengo de Dios, ¿qué determina que vengo de Dios? ¿Qué es lo que resulta de saber de dónde vengo? Si yo digo, no hay Dios, yo vengo de la casualidad. La vida que resulta de la casualidad es diferente a la vida que resulta de un creador, ¿sí o no? ¿Está claro? Entonces la respuesta a estas 3 preguntas
Siempre va a determinar la manera de cómo actúo, de cómo me siento, de cómo creo que soy, todas las preguntas del ser humano. Pero tengo que responder a esto. Si no, estoy mal. Muchas personas vienen a la consejería o hablan de cosas personales y dicen, es que mi identidad está mal, no me quiero a mí mismo, no me amo a mí mismo, me rechazo, no veo en el espejo y lo que sea. La pregunta número 1 es la respuesta. Claro, más detallada, no entiendan mal. No voy a decir, es que no me quiero. ¿De dónde vienes? No, pero la respuesta a esa pregunta es la base para dar fuerza a mi identidad. ¿Sí o no? Ahí está la clave. Entonces, estas 3 preguntas son básicas para todo aspecto de la consejería. Lo mismo que para qué vivo y hacia dónde voy. Ya mismo voy a decir algo de la evolución, perdón, lo muevo un poco hacia adelante. Yo creo que la evolución no tiene respuestas a estas 3 preguntas, a ninguna de ellas. Porque la evolución no es, en verdad es un sistema que comienza con casualidad y después progresa en la ley del fuerte. Esa es la evolución. Comienza con la casualidad, una explosión de la que todo surge, y progresa en la ley del fuerte. Significa que solamente el que es suficiente fuerte para los cambios que hay en este mundo va a seguir viviendo. Y por eso hay muchas ideologías que nacen de la evolución, donde un enfermo, una persona con discapacidad no tiene lugar en este mundo. De ahí viene. Solo así a lo rápido. Entonces, la evolución no tiene respuesta a estas 3 cosas. No una respuesta, tiene una respuesta, pero no una respuesta que nos ayude, que nos apoye, que nos dé una respuesta, sí, una satisfacción interna buena. No tiene. ¿Claro hasta ahí? Falta todavía. ¿Todavía pueden? Porque nos quedan todavía media hora. Uy, pobrecitos. Ahora sí sufren, ¿no? Pero hemos hecho casi nada. Tengo 78 positivas, creo que son. Y estamos, creo, en el número 4 o algo así. Bueno, sigamos. A ver si... No, sí, la próxima sí lo vamos a hacer. Vamos a seguir con el origen del ser humano. Algo muy importante es que a veces no tenemos en cuenta o no lo pensamos de esa forma, es de que la creación fue planificada. No es casualidad, no es tampoco que, no sé, Dios dijo, bueno, voy a ver qué voy a hacer hoy. ¿No? Yo hago eso a veces, ¿no? Cuando no tengo que estar en mi ministerio un día, ¿y qué haré hoy? O como mi esposa, ¿no? Que cuando estoy en casa me dice, ¿y qué cocino hoy? No fue así, bueno, vamos nomás. O se puso a conversar con un ángel y el ángel le dijo, estamos solitos aquí, solo ángeles, ¿no puedes hacer también a uno sin alas? Entonces Dios dijo, sí, buena idea, voy a hacer uno sin alas. No, sino que la creación fue planificada, todo fue creado por Dios y para Dios. Y vean que ahí no dice, directamente que fuimos creados para adorarle, pero sí para Dios. Y para que en eso, sí, Él se ha visto como Dios. Pero no solamente se revela su gloria, sino que se revela su voluntad. Ya estamos otra vez en esas 3 dimensiones del propósito de la creación. Todo fue creado por Dios y para Dios. Y todo eso que fue creado revela gloria y voluntad de Dios. Y es por eso que la creación Romanos 1, no sé si conocen ese versículo, dice que la creación nos impide, nos niega poder decir que no hay un Dios. E incluso nos hace culpables. La creación no nos indica el camino de la salvación. Eso no es verdad. Algunos dicen, yo voy al bosque y todo es tan bonito que ahí sí, salvo. No, mentira. La creación no indica el camino a la salvación, pero sí te indica la culpabilidad ante Dios. Eso sí. Romanos 1, 16, 17, sí conocen, ¿no? Entonces, ahí está la clave.
Y antes de crear al ser humano, Dios ya declara algo impresionante. Lo que dice ahí es increíble. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Primero, que en la creación ya se determina la verdad de la Trinidad. Hagamos. ¿Sí? Pero al mismo tiempo es bien importante que dice, vamos a crear algo que no es algo distante a nosotros, no es algo totalmente diferente a nosotros. No vamos a crear una especie nueva, lo voy a decir así, tal vez con un término de la evolución. No voy a crear una especie totalmente nueva, sino voy a crear algo, vamos a crear algo a nuestra imagen y semejanza. Todavía no voy a decir mucho acerca de eso, pero significa que en nosotros, en el ser humano, hay algo, se ve algo, se refleja algo de lo que Dios es. Y aunque, y eso lo voy a mostrar ya mismo, pero aunque el pecado ha partido esa imagen y semejanza, todavía está ahí. Y al encontrar a alguien que pueda pegar esas partes y hacer un dibujo, se va reflejando cada vez más y más. ¿Sí? Podríamos decir, ¿han hecho alguna vez un rompecabezas ustedes? ¿Sí? ¿Quién ha hecho un rompecabezas? ¿500 partes? ¿Más? 1000. Qué creído este. 1000, vea. Pues vean si fuera así. Yo les doy una fundita con un rompecabezas de 1000 partes, pero no hay la cajita para ver el dibujo. El pecado ha hecho exactamente eso. Ha roto el rompecabezas. Y ahora estamos ahí con las piezas y no tenemos ni idea de lo que somos. No tenemos ni idea de lo que este mundo fue y lo que Dios quería. Entonces, tenemos que ir otra vez a Él para decir, ¿y cómo era? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo debe ser? Para después poder tener otra vez un rompecabezas hecho. Pero cada ficha, al ir uniéndose, nos va mostrando algo de esa imagen y semejanza que Dios puso al principio en la creación. Y después, hoy, eso sí vamos a hacer hoy porque está bien bueno. Antes de terminar, todavía no, pero antes de terminar vamos a ver, hay un teólogo muy importante que dijo alguna cosa bien interesante acerca de esto y lo enfoca totalmente en Cristo. Y ahí se pone bien bueno el asunto. Pero lo importante es que hay algo que no es casualidad y que no es, bueno, no sé qué hacer hoy, voy a crear algo. Sino que hay un plan, hay una idea. Dios ve una historia delante de lo que está creando. Y así es como lo crea. Y tiene imagen y semejanza. Ahora tengo que ver dónde estoy yo acá. Ya. Sigamos. ¿Preguntas, comentarios? Las de atrás, la Pati está durmiéndose. Ah, no, hola. Sí pueden todavía un poco, está grave ahora, ¿no? Está grave a estas horas, pero un poquito más si nos toca. Dice, lo primero, la creación sobrenatural. La creación es sobrenatural, eso también es muy importante tener en cuenta. Otra diferencia a la evolución. La evolución encuentra todo lo que hay o ve en todo lo que hay el origen en la naturaleza. En algo ya existente, porque de la nada no hay nada. Una diferencia muy grande al principio de la creación de Dios, sea como sea que lo haya hecho. No me voy a meter en ese tema, pero sea, como lo haya hecho Dios y cuánto tiempo haya durado, Él lo hizo de la nada. Lo que no había, de pronto había. Lo que nadie antes había pensado, de pronto estaba. Y perdón si para hacer entender eso tal vez un poquito más voy a decir algo que no está en la Biblia. No se crean que está en la Biblia, van a ir a la iglesia y van a decir, pastor, el hermano Gustavo nos ha dicho que en la Biblia dice, no, lo que voy a decir ahora no es así. Pero yo pienso que cuando empezó a crear Dios el mundo, los ángeles también decían, uy, ¿y eso? ¿Y de dónde salió eso? Y un ángel había como nosotros somos, ¿no? Yo lo hubiera hecho diferente. Así somos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque todo era de la nada. Nunca antes fue visto un árbol. Nunca antes. Nunca antes habían visto un gusano. Vean ustedes,
a un lugar, no saben que hay gusanos, de pronto hay gusanos. Dicen, ¿y esto qué es? Nunca antes. Fue hecha de la nada. ¿Por qué es importante? Y también para la consejería, para nuestra vida en general. Porque Dios es el único que puede hacer que de pronto haya algo que antes no había. En todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de la vida. Y por eso, Dios es el único que puede hacer un cambio milagroso. Nosotros podemos cambiar las cosas dentro de lo que es natural. Pero Dios puede cambiar las cosas fuera de lo natural en lo sobrenatural porque Él es el creador. La diferencia. Tú ibas a decir algo, por favor. Que Dios creó la maldad. Eso sí es una pregunta bien difícil. El origen de lo malo. El origen de lo malo. ¿Cómo? No, claro que no. Claro que no. Pero la pregunta es importante. Sí. Dios no crea la maldad. No hay nada malo en Dios. No hay oscuridad en Dios. Eso es muy importante tener en cuenta eso. Lo que hay muchos teólogos con unas diferentes opiniones acerca de dónde viene, cuál es el lugar. Por ejemplo, se dice, hay una línea teológica que dice, bueno, donde hay oscuridad tiene que haber luz y donde hay luz tiene que haber oscuridad. Entonces, Él no crea el mal como mal, sino crea esa diferencia. ¿Sí? Entonces, otra segunda línea es la línea de ese libre albedrío. De que también el escoger lo bueno tiene como parte el rechazarlo. Y al rechazar lo bueno, nace la maldad. La maldad no está, sino que es la consecuencia del rechazo de lo bueno. ¿Sí? Entonces hay algunas líneas. Yo creo que es bien difícil esa pregunta. Y yo creo que a la final no vamos a encontrar una respuesta directa. Lo que sí es fácil en cuanto a que Dios no crea nada malo y no crea oscuridad, porque en Él no hay oscuridad ni es oscuridad. Eso sí. Dios crea el universo de la nada. Súper importante. Y por eso Él hoy puede obrar algo de la nada. ¿Sí? En la consejería, un cambio. ¿Cuántas veces se han escuchado? Es que eso no puede funcionar, no puede ser. Naturalmente no puede ser. Sobrenatural sí puede ser. Es posible. Y por eso hoy en día la ciencia tiene dificultad en darnos razón a nosotros. ¿Por qué? Porque dicen no puede haber un milagro. Un milagro es algo que surge fuera de lo natural. Si es natural, no es milagro. Entonces, el milagro surge fuera de lo natural. Entonces, el científico dice, entonces, si no hay todo eso, no hay milagro. ¿Qué? ¿Qué querías decir algo? Estás saludando a tu abuela, algo. Ya, bien. Está bien, no está mal. De pronto. El ser humano no apareció mediante un proceso evolutivo, ahí estamos, natural, sino por un acto directo de creación divina. Eso nos enseña la Biblia. No es un proceso evolutivo, sino que es un proceso que Dios hace directo, con propósito y de la nada. La evolución no tiene, lo repito ahora otra vez, una respuesta al origen. No la tiene. Lo que más, en mi argumento contra la evolución es que la evolución no tiene una respuesta a la pregunta de dónde vengo. No la tiene. Viene un momento en que tiene que decir, ahí me quedo. ¿De dónde viene esa materia que explotó? No, es que estaba ahí. No tiene una respuesta al origen. Y sabemos, según la Biblia, que fue un acto directo de la creación divina. No fue tampoco una casualidad de un progreso de una especie que se va desarrollando, sino así quiso que Dios sea. Es interesante, y es un detalle que yo siempre digo en la antropología, cuando es la creación del ser humano. ¿Cómo creó Dios al ser humano? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué? Con barro, ¿no? Fue a la tierra y empezó a formar ahí el ser humano. ¿Desde qué momento era vivo el ser humano? ¿Sí? ¿Y cómo le dio aliento de la vida Dios al ser humano?
¿Sopló a dónde? En la nariz, dice ahí, ¿sí o no? Significa que antes de existir la nariz, el ser humano no tenía vida. ¿Sí o no? No puede haber habido antes una célula de la que se desarrolla el ser humano, porque la célula no tenía nariz donde soplarle la vida, estaba muerta. Tal vez suena ridículo lo que quieran, pero eso demuestra eso, de que es un acto directo de creación divina. Yo personalmente creo en eso. Yo no tengo problema ninguno en creer que Dios creó este mundo en 7 días. Ahí estamos otra vez en el problema del tiempo, ¿no? Y los millones de años. Bueno, les doy rapidito, pero solo rapidito. Dios crea un árbol, ¿sí? Dice, voy a poner un árbol acá. No, yo voy a crear un árbol. Yo creo un árbol, lo pongo acá. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Digamos que aquí, ¿lo ven este árbol? El árbol está ahí grandote, las hojas, las ramas, incluso un pájaro, porque el pájaro lo creé ayer, ¿sí? Pero hay pájaro por ahí, incluso el árbol ya, hasta se han dado cuenta, ya hay una manzanita pequeña, ¿la ven? Lo acabo de crear yo. Ahora yo me salgo de acá, entra otro hermano de otro taller, ve el árbol y dice, ¡uy, qué árbol más lindo! ¡Uy, pero está grandote, debe haber estado aquí ya 3 años! ¿Y ustedes qué le dicen? No, Dios, es que lo acaba de crear Dios. Dios Gustavo lo acaba de crear ahora. ¿Se entienden? No, dicen. Vamos a cortar el árbol y vamos a ver en los aros que tiene el árbol, la madera, vamos a ver qué edad tiene. Corta el árbol, cae el árbol y dice, ven, no, fue creado ahora. Tiene 3 años. No, pero es que yo he creado un árbol con aros que aparentan que tiene 3 años. Entonces la pregunta es, cuando Dios crea este mundo, lo crea con una edad. Adán y Eva, ¿Dios los creó de bebés? Si hubiera venido un médico y el primer día de existencia de Adán le examina a Adán, ¿qué edad le hubiera dado? ¿Entienden? Entonces muchos cristianos decimos, bueno, ¿y cómo es eso de los millones de años, todo eso? Bueno, Dios crea un mundo que es tan desarrollado, tan bueno, tan perfecto y contiene todo lo necesario como para que después alguien venga y diga, no, debe ser viejo. Y no lo es. Yo creo eso. No tengo ningún problema con eso. Incluso creo que eso demuestra la grandeza de Dios en comparación con nuestra limitación. Yo lo veo bien interesante ese aspecto. Entonces, Dios hace eso. ¿Cómo lo hace? Dios forma el cuerpo de polvo de la tierra. Dios sopla el aliento de la vida en él. Y siempre es Dios. Sin Dios nada de eso funciona. Nada pasa de eso. Sin Dios no funciona la forma que tenemos, el cuerpo que tenemos. Sin Dios no funciona la vida que tenemos. Nada de lo que somos no está hecho por el acto directo de la creación divina. Ahora es muy importante que este primer aliento que nos da, no es el aliento que encontramos después con el Espíritu Santo y la vida eterna, para no confundirlo, sino es el aliento que nos hace de nosotros un ser viviente. ¿Claro? Eso también es bien importante. Seguimos un poquito más. Ahora, si tenemos en cuenta todo lo que acabo de decir, y si leemos los textos bíblicos de la creación, del origen del ser humano, vamos a encontrar que hay 3 cosmovisiones. ¿Saben lo que es una cosmovisión? Cosmos, ¿qué es cosmo? Universo, mundo, todo lo creado, ¿no? 3 vistas de origen, existencia, etcétera, del cosmos, del mundo, del universo. Son fácilmente, si vemos el texto bíblico, se puede claramente rechazar. El primero es el ateísmo. ¿Por qué? Porque Dios es creador. En la Biblia no cabe, en la antropología bíblica no cabe el ateísmo de ninguna forma, de ninguna manera. Porque Dios es el creador. Tampoco cabe un ateísmo en forma de, bueno, tal vez haya un Dios, pero a mí no me importa. ¿Se entienden? Ese ateísmo también, ateísmo aquí, activo, pasivo,
Hay ateísmo 2.0, no sé si han leído eso. Lean, una locura total. Hay ateístas que hacen cultos los domingos, ¿sabían eso? Porque se han dado cuenta que hace bien. Están locos. Bueno, el ateísmo no puede ser, porque hay un creador. Segundo, también el politeísmo, porque solo existe un Dios creador, claro, en 3 personas, pero solo un Dios. No dice ahí, al principio había dioses y se sentaron juntos a ver cómo hacemos la nariz del ser humano. Hay un Dios y ese Dios crea todo. Y si es que hay otros dioses, llamémosles dioses, son creación, porque acabamos de decir, lo único creado es aquel creador que crea todo lo demás es creación. Y nada más que eso es lo que los profetas en el Antiguo Testamento están enseñando, de que la diferencia grande entre Dios y los dioses es, Él es creador, todo lo demás es creado, piedra, madera, metal, lo que quieras. Ahí está la diferencia. Entonces no hay un politeísmo. ¿Ustedes saben la razón del politeísmo? La razón del politeísmo es muy fácil de explicar. Tenemos otra vez las 3 preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y a dónde vamos? ¿Sí o no? En el progreso de la vida, dentro de esas 3 preguntas, surgen muchas cosas difíciles, muchas preguntas que no encontramos respuesta. Y para todas ellas necesitamos una explicación. El politeísmo es una explicación, porque a cada una de esas preguntas o a cada una de las preguntas resultantes de esas 3 preguntas básicas, necesito un Dios que se haga cargo de eso. Y por eso hay un Dios de amor, un Dios de la paz, un Dios del dinero, un Dios... ¿Entienden? Eso es el politeísmo. El politeísmo no es que hay muchos dioses, no. Que hay un Dios para cada dimensión de mi vida a la cual no encuentro una respuesta, la cual no puedo controlar. Ahí necesito un Dios. Y eso es el politeísmo. Y por eso hay 1000 dioses. Bueno, se puede decir así, aunque no es creación, porque nosotros no creamos nada. ¿Perdón? Bueno, otra vez, no me gusta usar, en este taller no quiero usar la palabra crear, porque no creamos nada nosotros, más bien inventar un Dios. Crear es un acto de creación de la nada y por eso ese Dios es algo que tiene que ver con mi vida, así que no es de la nada. Tiene una forma que viene de mi vida, así que no es de la nada, pero invento un Dios, pero que no es un Dios. Incluso hay un politeísmo en la Biblia. Ahora voy a decir también algo medio raro, pero para que se queden despiertos y no se cansen mucho. Hay un politeísmo interesante en la Biblia y es cuando el ser humano exalta a Satanás al lugar de ser Dios. Ahora, tal vez Rainer sabe el versículo, creo es, no sé bien, cuando dice el Dios de este mundo y habla de Satanás. ¿Tú te acuerdas dónde está? Efesios. Perdón, gracias. Usted, hermano, venga, siga usted. Venga nomás. No, ahora no me estaba. Es posible que sea. El Dios de este mundo. Eso no significa que hay otro Dios en este mundo, sino que el Dios, que el mundo, el ser humano, le ha declarado Dios. Pero eso no hace de él un Dios. Hay cristianos que creen que es así, que Él es el Señor y no que sea. De eso nada. La Biblia no dice en ninguna parte de eso. Sino que igual que ellos hacen de Satanás un Dios, hacen de un Buda un Dios y hacen de otra figura un Dios. Pero eso no hace de él un Dios, sino es solamente imaginación. Eso es un politeísmo. Un politeísmo cuando creemos o cuando el ser humano hace de Satanás un Dios, ya tiene 2. Eso es politeísmo. Pero eso no es bíblico de ninguna forma. Y también el panteísmo. Porque Dios es distinto a su creación. El panteísmo no solamente dice que Dios está en todo lugar, sino que Dios es todo lugar. Pero la creación no es Dios y Dios no es la creación. Esa parte. ¿Sí? Es lo que también encontramos en una forma diferente del panteísmo, y es de cuando se dice que
todos nosotros llevamos algo de Dios en nosotros. Eso es una forma de panteísmo, pero que es falsa, no es bíblica. El ser humano no lleva a Dios o algo de Dios en sí. Y todavía no estamos hablando de lo que significa ya la vida nueva en Cristo, todo eso. Eso vino más tarde. Pero esas limitaciones tenemos que entender para poner al ser humano en su lugar. Y solamente si ponemos al ser humano en su lugar, va a poder desarrollarse a donde si no, no puede llegar. ¿Han escuchado eso? Solamente si ponemos al ser humano al lugar donde pertenece, puede desarrollarse a donde debe ir. Si lo ponemos fuera de ahí, no se desarrolla donde se debe ir. Es lo que pasa hoy en día en este mundo. ¿Se acabó? Sí, casi se acabó. ¿Alguna otra pregunta de esto? Yo voy a mirar si les doy una más. ¿Quieren una más, tal vez? Es que son muchas las que vienen. Ay, sí, tal vez una más y ya. Si no hay pregunta, una más. Ya. Yo creo que nunca se convierte en un pecado. Toda situación física o también interna de nuestra alma, biológica o espiritual, y no diciendo espiritual en término cristiano, sino espiritual en términos de que también hay un espíritu en nosotros, todo eso nace dentro del pecado, porque todos somos pecadores, está dentro de, ¿sí? Y puede tener como consecuencia un pecado, pero no se convierte en pecado en sí. La depresión no es un pecado. Claro que puede conllevar a un pecado, pero también la no depresión puede serlo. Lo mismo. ¿Sí? Sí. Pero he visto casos de personas que sufren de alteración de hormonas. Sí. Y caen en una depresión. Ya. Se ha tratado en el tema con profesionales, pero llega a un punto en el que la persona empieza a rechazar a Dios o a quejarse contra Dios, incluso quizás a negar. Para mi punto de vista, esto ya es un pecado. Sí, pero yo no creo que eso, la explicación es de que la depresión se convierte en eso, ¿no? Yo creo que hay muchos más factores que tienen que ser considerados. Porque de ahí nace un pensamiento que es muy peligroso y que no es bíblico. En total, los que me conocen saben que yo eso lo lucho mucho. Y es de decir, bueno, entonces ahí está el maligno. Y de pronto un pecado deja de ser culpa mía, sino es culpa del maligno que está obrando en mí. El adulterio no requiere perdón, no requiere reconocimiento de perdón, sino requiere liberación de un demonio. Entonces, la excusa para un pecado es de pronto otra cosa que mi ser pecador. Y eso es algo que no es bíblico. La Biblia no conoce eso. La Biblia más bien conoce justamente que el ser humano, por no querer confesar que es pecador, busca alguna otra explicación. Y por eso es tan peligroso ese pensamiento. Y no creo que es eso. Yo sí creo que la situación en la que estoy, tal vez un trauma, tal vez un problema, pero no solamente eso, sino muchas cosas más. La presión de afuera de otras personas puede, si no tengo algo que contradiga a esas fuerzas, hacerme pecar. Pero igual que muchas otras cosas. Y la culpa no tiene algo, sino siempre yo. Tampoco Satanás, como algunos dicen y enseñan. Eso es falso, eso es completamente fuera de lo que la Biblia enseña. No hay eso. Kelly.
yo no tenía conciencia ni de Dios, ni de mis padres, ni de la iglesia, ni del pastor, ni de nadie. Yo no podía, por mí misma, pedir auxilio a alguien. Yo solamente era como en una Claro. negra, no puedo ver, no puedo ver a Dios. Bueno, lo primero, les recomiendo, yo creo que John va a repetir el taller de depresión, vayan allá. No, y es porque es algo muy importante. Estamos hablando de algo que es mucho más complejo de lo que una respuesta a una pregunta pueda explicar. Yo quiero ser en eso bien claro. Lo que sí hay algunos rasgos, algunas líneas, y eso es una línea. Una línea es de que el pecado no encuentra su perdón en alguna causa que tenga, sino solamente en el amor de Dios. Es muy importante comenzar con eso. Y no caer en eso de que son los factores que me hacen pecar, pero que no soy yo verdaderamente. No, el pecado siempre se origina en un corazón caído. Eso es importante. De ahí, estamos en un mundo que está lleno de factores que nos hacen pecar. La lucha espiritual, como ya también muchos han escuchado en parte mía, no es la lucha, como siempre decimos, contra Satanás. La lucha contra Satanás es solo una tercera parte. Porque la lucha espiritual es la lucha contra nuestra carne, contra el mundo y contra Satanás. Y si mañana desaparece Satanás, seguimos en la lucha espiritual porque seguimos en la carne y seguimos en este mundo. Entonces, es mucho más. Los factores que conllevan al pecado y que conllevan también a una vida. Y ahora voy a volver y voy a decir algo ya tal vez más en dirección a consejería, ¿no? Lo que conlleva ahí siempre, sin excepción, tiene su fuente en nuestro corazón. Pero es influenciado, es adulterado, voy a decir, es intensivado por muchos factores. Pero al final es el corazón. Y una enfermedad puede ser parte de eso. Ahí pregúntenle al que sabe más de eso, ¿no? Pero es importante porque creo que incluso a una persona que tiene una depresión o una persona que tiene algún otro problema, algún otro factor que le impulsa a pecar, es importante explicarle que hay una fuerza que está no ayudando, sino más bien haciendo peor el asunto. ¿Sí entienden? Eso hay que enseñar. Y por eso yo conozco a personas que tienen depresiones y que están muy conscientes de lo que hacen o no hacen, porque siguen con esos valores que conocen de parte de Dios. Y en la consejería, y ahora tal vez algo un poco peligroso que voy a decir. Yo creo que sí, puede ser de que eso sea un factor para que un cristiano, incluso un cristiano, tenga un tiempo en que su mente no le deje pensar que Dios todavía existe y no le deje pensar en la bondad de Dios. Después del taller Duda y Fe voy a hablar de eso. Porque creo que esa es la clave incluso también del pecado, es siempre poner en duda la bondad de Dios. Y ahí ya entramos en un campo de consejería donde puede ser de que la mente y el corazón, las emociones de una persona estén adulteradas por algún factor. Y ahí creo sí en la misericordia de Dios sobre la persona. Porque si no conseguimos ninguno de nosotros llegar a la meta. Ninguno. Pero es más allá. ¿Sí? Bueno, señores y señoras, no hemos ido muy lejos, pero mañana, si quieren, o pueden volver, mañana es, ¿no? Sí, mañana me toca otra vez. Pueden volver y vamos a seguir hablando de un poquito más ya de la identidad. No voy a seguir directamente con esto, pero espero que un poquito les haga pensar todo esto y puedan seguir desarrollando esos pensamientos. Dios les bendiga, gracias.